Ok, hola, 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 buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hola, ok, bueno, muy bien, muchachos, aquí tenemos pleno final, proceso de matemáticas del quinto grado. Vamos pues a colaborar, leer algunas preguntas y hablar un poco pues como especie de apoyo para el desarrollo de dichas preguntas. La primera es, Diana arma la figura de un gato con su tangram como se muestra en la siguiente imagen. Bien, ¿qué es lo que nos quieren aquí preguntar en este caso? En este caso ellos dicen, ¿qué fracción de toda la figura representa la cabeza del gato? Entonces, vamos a mirar el gato armado con un tangram y miren que tenemos todo esto es la cabeza del gato, toda esa sección. Bien, entonces sobre eso usted debe analizar las opciones que le dan aquí y usted interesarse. ¿Será que representa la mitad? ¿Será que representa una sexta parte, un tercio o una cuarta parte? Mírelo, eso es lo que usted debe en este caso analizar. Eh, una ayudita sería entender que este cuadrado se puede dividir en dos partes y aquí ya tendríamos cuatro partes. ¿Ok? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, borramos aquí. Recuerden siempre, pues este video es como manera de ayuda, no es solución de las preguntas, sino es de pronto despejar aquellas dudas o para que usted pueda entender, puede irlo viendo a medida que va solucionando. Va a ser un video un poco largo, así que pues un poco de paciencia no está de más. Bien, y eso sí, con mucho juicio, trabaje teniendo a mano su cuaderno de matemáticas, su libro de matemáticas, que le va a ser muy útil, un escritorio, ojalá donde tenga espacio para desarrollar usted los ejercicios, para hacer su análisis y muchos éxitos al momento de presentar este test. Bien, veamos la segunda pregunta. Dice, un colegio tiene 3 quintos con las siguientes cantidades de estudiantes. Quinto A tiene 27 estudiantes, quinto B tiene 30 estudiantes, quinto C tiene 27 estudiantes. ¿Qué es la pregunta? Si las tres cuartas partes de la cantidad total de estudiantes de quinto utiliza el servicio de ruta escolar, ¿cuántos estudiantes usan el servicio de ruta escolar? Es decir, ¿cuántos estudiantes tienen ese servicio de ruta escolar? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está hablando de las tres cuartas partes. Ojo, tres cuartas partes. Entonces, me está hablando de la cantidad total. Esto es lo que se conoce como fracción de un número. ¿Cuál es el tema? Fracción de un número. En este caso, fracción de un número. Entonces, ¿qué tengo yo? Pues me dan la fracción. Tres cuartos de... ¿De qué? Del total. Entonces, yo debo averiguar cuál es el total de los tres, tanto quinto A, quinto B, quinto C. Una vez obteniendo ese total, recuerden que para hallar la fracción del número hay dos pasos. El primer paso, el número entero se divide entre el denominador. Y el segundo paso me dice que el cociente de esa división se multiplica por el numerador de la fracción. Por el numerador de la fracción. Entonces, recuerde que va a ser aquí. Debe primero hallar el total. Entonces ahí sí saca las tres cuartas partes del total. Para eso recuerde. Paso 1, el número entero dividido entre el denominador. Paso 2, el cociente de esa división por el numerador de la fracción. Y ahí encuentra su respuesta. Vamos a la pregunta 3.
Llegamos a la pregunta 3. Vamos a borrar aquí lo que escribimos. Recuerde pausar el video, regresarlo. Todo lo que usted necesite hacer para responder. Bien. Aquí ubiquémonos, es la misma pregunta. Perdón, es la misma situación. ¿Y cuál es la pregunta ahora? Dice, de acuerdo con las cantidades de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces hay las siguientes afirmaciones. La tercera parte de la cantidad de estudiantes de quinto A es igual a la mitad de los estudiantes de quinto B. Bien, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? Al parecer van a tener que hacer varias veces fracción de un número. Entonces dice la tercera parte de la cantidad de estudiantes de quinto A. Entonces, la tercera parte de los estudiantes de quinto A. Entonces, la tercera parte, mire, es un tercio. La tercera parte de los de quinto A. ¿Cuánto hay en quinto A? 27. Listo. Dicen que eso va a ser igual a la mitad de los estudiantes de quinto B. Es decir, entonces la mitad sería un medio de quinto B. ¿Cuánto es quinto B? ¿Cuántos estudiantes tiene? 30. Entonces, al hacer el proceso que indicaba en la pregunta anterior, si esa fuera la correcta, debe dar el mismo resultado. Si no, no es la correcta. La B que dice, la tercera parte de todos los estudiantes de quinto. Entonces, ahora, ¿qué va a ser para la B? La tercera, que es un tercio de ¿qué? Del total, porque dice que son todos los estudiantes de quinto. Un tercio del total. ¿Listo? Un tercio del total es igual a la cantidad de quinto C. Es decir, que ese tercio debería dar 27 estudiantes. El C que dice un sexto, o sea, un sexto de la suma de los estudiantes de quinto A y quinto C. Es decir, usted debe sumar quinto A que tiene 27 y quinto C que tiene 27. Es decir, un sexto de esa suma, que sería 54, debe ser igual al un tercio, porque aquí dice un tercio, mire, un tercio de quinto A, es decir, un tercio de 27. Entonces, esto debe ser igual a esto para el inciso C. Usted debe ir probando y el que le coincida debe ser la respuesta. Vamos a la D. Dice un tercio de la suma, es decir, para la D dice un tercio de la suma de quinto A y quinto B. Si sumamos quinto A y quinto B, eso nos da un tercio de 57. Recordemos los dos pasos para hallar la fracción de un número entero. Se divide el número entero entre el denominador de la fracción, Luego el cociente de esa división se multiplica por el numerador de la fracción. Es decir, en este caso, para el inciso D, 57 dividido entre 3, el cociente de esa división lo multiplicamos por 1. Bueno, dice que un tercio de la suma de quinto A y quinto B es igual a un quinto de los estudiantes de quinto B. Entonces, eso debe ser igual a un quinto de quinto B, que son 30. Debe hacer todo ese proceso y allí, pues, donde le coincidan la afirmación, donde le coincida, debe ser su respuesta correcta, porque lo que se está buscando es una afirmación de las 4 que sea correcta. Bien, borramos, procedemos a hacer el borrado. Pasamos a la pregunta 4. Esto es un video un poco largo, paciencia. Bien, aquí ¿qué dice? Cuando se compra una muñeca rusa se sabe que en su interior trae otras. A continuación se muestra un ejemplo. En este caso, esta muñeca rusa trae otras 6 muñecas dentro del interior. Entonces, esta es la que se compra. Adentro está esta otra, esta otra, esta otra y finalmente esta muñeca. Bien, dice, en un almacén venden cajas con 7 muñecas rusas como las de la imagen.
Si un cliente compra 7 cajas de esas, ¿cuántas muñecas de todos los tamaños compra en total? Vamos a graficar un poco. Supongamos que dice que un almacén vende una caja, que en esa caja hay 7 muñecas, es decir, como las que muestra en la imagen. Es decir, que cada una de ellas tiene 7, 7, cada rectángulo que he hecho representa 7. Pero ahora resulta que el cliente compró 7 cajas así, es decir, como la que yo he dibujado, el cliente compró 7 cajas. Entonces la clave aquí está en entender que tenemos 7 cajas con las mismas condiciones, es decir, 7 cajas que adentro hay 7 muñecas de A7, ¿ya? Son 7 cajas. ¿Qué tema es? El tema de la potenciación. Ojo, el tema de la potenciación. ¿Qué se trabaja aquí? Tema de la potenciación. Entonces, 7 cajas y cada caja con 7 muñecas. Es decir, 7 cajas y cada caja con 7 muñecas al interior. Es decir, usted halla la cantidad que tiene una caja, mire, hay 7, cada rectángulo representa eso, entonces hay 7 muñecas de A7 y puede eso, luego como es 7 veces eso, pues multiplicarlo por 7, es decir, 7 de 7 y luego pues debería ser por 7. Entonces lo hace y va a encontrar su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, déjeme borrar aquí. Un poco lento el sistema. Ok, bien, aquí tenemos. Aquí dice que vamos a responder la pregunta 5 y 6 de acuerdo con esta información. Una empresa fabrica cajas de regalos cúbicas con las siguientes medidas. Bien, aquí vamos a hablar de algo que hemos hablado, que es el volumen. ¿De qué vamos a hablar aquí? Del volumen. Cuando me hablan de cúbica, de medidas o de un patrón de medida en cúbicas, cúbicos, me hablan del volumen. Y el volumen efectivamente tiene largo por ancho por altura. Largo por ancho por altura. Bien, y ahí están las medidas. Pero ¿qué es lo que me dicen? Me dicen que si se empacan 12 cajas de regalo, o sea, de estas, en otra de mayor tamaño, ¿cuántos centímetros cúbicos de volumen debe tener esa caja para poder empacar 12? Es decir, que una vez que usted halle el volumen de esta caja, pues como son 12, es decir, 12 veces ese volumen. Una vez que hay este volumen, largo por ancho por altura, pues usted va a guardar 12 de esas, es decir, 12 veces ese volumen. Recuerde cuando hablamos de 5 veces algo, 6 veces algo, lo que me están diciendo es multiplíquelo por ese valor. Entonces, haya el número y lo multiplica por la cantidad de cajas que dice que empacaron, que en este caso son 12. Bastante sencillo, no reviste mayor dificultad. Pasamos a la 6. Bien, ahora en la 6, ¿qué ocurre? ¿Qué me dice la 6? Bien, la 6 dice, para fabricar 6 cajas de regalo, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón se requiere? Ojo, aquí ahora me habla de cuadrados. Cuando me habla de cuadrados ya no están calculando área, sino que perdón, ya no están calculando volumen, que es lo que hicimos acá, voy a borrar eso, sino que ahora se va a calcular área, porque me habla de centímetros. Mira, aquí está la clave. Esta palabra, perdón, es la clave, cuadrados. Entonces me dicen que debo hallar el área de esto. Y recordemos que el área total es la suma
del área lateral, mire ese tema lo vimos recientemente, más el área de las bases. Como aquí cada dimensión tiene la misma medida, 12 de largo, 12 de ancho, 12 de altura, para el área lateral, que son 4 caras, entonces multiplico la base por la altura, por la cantidad de caras laterales, que son 4. Y para el área de las bases, recuerde, la base 12 por la altura que es 12 por la cantidad de bases que son 2. Hacemos esos productos, recordemos el concepto, vamos al cuaderno, allí al libro, tenemos muchos ejemplos, hacemos esos productos, luego tenemos que sumar para hallar el área total y luego como son 6, es decir, 6 veces esa área total, igual que lo anterior, esa área total la multiplicamos por 6. Multiplicada esa área total por 6, ojo, repito, área lateral, base 12, véalo aquí, la base 12. ¿La altura cuánto es? 12. ¿Cuántas caras laterales hay? 1, 2 la que está allá atrás, 3 esa que se ve atrás y 4 esta aquí. Entonces por 4. Luego el área de las bases. Tengo la base superior que forma este cuadrado y la base inferior que forma este cuadrado. Entonces lo mismo, 12 por 12 por la cantidad de bases que son 2. Sumo eso y luego como son 6 cajas de regalo, entonces el área total por 6 y está hecho. Bien, vamos a borrar aquí. Bien, dice. Diego representa en la recta numérica la fracción 3/5 entre 0 y 1. ¿Sí? Toda fracción propia va a estar entre 0 y 1, como se muestra aquí. Siempre, toda fracción propia. Recordemos, concepto de fracción propia. El denominador es mayor que el numerador. En algunos salones, en uno creo que cargué una vez a Sebastián, el niño de quinto 01, en quinto 02, a José Miguel una vez, mostrando que era propio que un mayor cargue un pequeño. Así la fracción propia está en eso. Pero aquí dice algo. Si quieres representar la fracción 19/5, ¿entre cuál par de números enteros debe ubicar la fracción? Bueno, aquí es muy sencillo. Siga, mire, ojo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces usted sigue construyendo. Yo no la voy a hacer toda, pero voy a hacer este ejemplo para continuar. Entonces, un espacio, 2, 3, 4 y donde queda el quinto salto, coloco el número 2. Y entonces, mire cómo va. 3/5 aquí, ¿verdad? 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 exactamente donde está el 2. Usted debe continuar armando la recta numérica hasta llegar a la posición 19/5 y ver si está entre 1 y 2, entre 2 y 3. Bueno, es evidente que entre 1 y 2 no está, porque aquí el máximo es 10/5. Entonces, y allí ubica la respuesta. Bien, seguimos. Pregunta número 8. Bien. La pregunta número 8, ¿qué dice? Dice lo siguiente. En el salón de clases, Lina y Mauricio hay 2 tableros. Lina decide medir el ancho y el largo de uno de los tableros, mientras que Mauricio hace lo mismo con el otro. Lina expresa sus medidas en fracciones y Mauricio en números decimales. Lina dice que el ancho del tablero 1 es 351/5 y el largo del tablero 1 es 201/2. La pregunta, aproximadamente cuántos centímetros más, ojo aquí está la clave, mire esto. Estas dos palabras, ¿cuántos centímetros más qué?
esto más que intuye. Le dice que va a comparar más que, vamos a hacer una comparación. Entonces, ¿entre quiénes? Entre el largo y el ancho del tablero 1. Es decir, vamos a ver cuánto de más tiene el largo respecto al ancho. Aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, cuando se compara hay que hacer una resta. Ahora, como son fracciones, yo le aconsejo que como ya conocemos cómo eh, todo el proceso de división, divida. ¿Qué va a dividir? Pues va a dividir el numerador entre el denominador en cada caso. Y una vez que ha hecho la división, los dos cocientes, como los tiene que comparar, los resta. Hace las divisiones y los dos cocientes los debe restar. Bien, pasamos a la pregunta 9. Vamos aquí a borrar. Y bajemos para ver la pregunta 9. Bien, la pregunta 9 dice, Lina y Mauricio quieren ordenar todas las medidas que obtuvieron de menor a mayor, de la más pequeña a la más grande, ojo, de menor a mayor, ordenar de menor a mayor en números decimales. ¿Cuál es el orden correcto? Bueno, usted debe primero tener las divisiones de estas dos medidas, tener las divisiones de estas dos medidas, porque ya estas están en números decimales y miren que aquí las cuatro o los cuatro valores están en números decimales y luego ahí sí hallar pues el orden correcto de menor a mayor. Vamos a la siguiente pregunta, vamos a la pregunta número 10. Bien, la pregunta número 10 dice, se quiere fabricar una caja de 2400 centímetros cúbicos de volumen. Mire, estamos hallando ¿qué? Volumen. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que el volumen es el producto de ¿qué? El volumen es el producto del largo por el ancho por la altura. Entonces, recordar eso y empezamos. Dice, ¿cuál debe ser la medida de la altura de la caja para que tenga el volumen indicado? Entonces, ¿qué me dan? Me dan el ancho y el largo y debo encontrar la altura, que es esto que está acá. Esa medida, la medida de la altura. Entonces, para encontrar la altura, muy sencillo, si ya me dan esto y me dice, y yo sé que el volumen es el producto de largo por ancho por altura, que lo que no tengo es la altura, pues yo debo operar estos dos. ¿Con qué operación? Con la que dice aquí, multiplicación. Y luego, para la altura, pues mirar las opciones de respuesta y multiplicar de tal manera que el producto de largo por ancho por alguno de estos valores me debe dar el valor que me dicen ahí que es el volumen de la caja, que es 2400 centímetros cúbicos. Borramos. Vamos acá. Bien. Pregunta número 11. Bien. La pregunta 11 dice, una casa tiene las medidas que se muestran en la siguiente imagen. ¿Cuál de los siguientes cuerpos geométricos representa la parte de la casa que corresponde al techo? Voy aquí a hacerlo, mira. Esta es la parte de la casa que corresponde al techo. Como lo ven, es un cuerpo geométrico que, pues, allá, y ahí debe, aquí debe ir una línea que vaya hacia allá, aquí una allá. Un cuerpo geométrico, eh, entonces me dan unas opciones. Vamos a bajar para mirar las opciones. Me dicen que ese cuerpo geométrico es un paralelepípedo. Yo he explicado lo del paralelepípedo. Entonces miren la base, guíense de la base, miren la base qué forma tiene. Dicen que es una pirámide. Recuerden las características de la pirámide. Cuántas bases tiene una pirámide, cuántas bases tiene un prisma y las formas de la base. Esta pregunta realmente no reviste mayor dificultad. Bien, borremos.
dice lo siguiente. Un galón de pintura alcanza para pintar aproximadamente 34 metros cuadrados. Estamos hablando de área. Cada vez que me hablen de metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, en fin, me hablan de áreas. Entonces el área de la pared. ¿Cuántos galones de pintura se requieren para pintar las paredes de la casa que se ven en la imagen? Ojo, usted debe, mire, le voy a sacar, usted debe hallar el área de este rectángulo que está viendo ahí, dice las paredes que se ven de la casa, pues solo se ven estas dos. El área de ese rectángulo. Vamos a cambiar el color para buscar el otro rectángulo. Vamos a buscar aquí un color verde momentáneamente. Y el área de este otro rectángulo. Aquí vas ahí mismo. Bien, entonces, aquí es claro que la altura de este rectángulo es esta que está acá. Para hallar la base tiene que sumar esos valores que están ahí para hallar la base. Recuerde que para hallar el área de cualquier rectángulo es base por altura o largo por ancho. Base por altura o largo por ancho siempre, y eso se va a multiplicar para hallar el área de cualquier rectángulo. Y aquí tenemos rectángulo. Aquí, ¿cuál es la base? 10. ¿Y cuál es la altura? Pues la misma que teníamos acá. Porque esta altura, ustedes saben, si no esa casa fuera una casa deforme, esta altura es la misma que está acá y la misma que está acá. Entonces, aquí debe hacer una adición para encontrar la base de del rectángulo rojo. Aquí ya tiene la base del verde y la altura es la misma que está acá. Entonces, halla las dos áreas, la suma, y una vez que la suma, mira si alcanza con 1 galón o con 2 galones o con 3 galones o con 4 galones. Recuerde que 1 galón dice que alcanza para 34 metros cuadrados. Entonces hace esa operación, halla el área de cada rectángulo, hace la suma y luego empieza a hacer las consideraciones necesarias. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 13. Vamos a ubicar aquí un momentico, déjenme borrar. Déjenme cambiar, me gusta más el color rojo, no sé, parece mejor para escribir. Me dicen, por favor, en los comentarios cómo está con el tema del audio, cómo escuchan el audio, si lo escuchan bien, si lo escuchan bajo. Bien, volvamos a leer. Entonces dice, en un cuadro, el espacio entre el marco y el lienzo es de 6 centímetros como se muestra en la siguiente imagen. ¿Cuánto mide el lado del lienzo? Ah, ok, entonces mire, esta es la medida del cuadro. ¿Cuánto es? 60. Me dicen que entre el cuadro y el lienzo hay 6 centímetros. Es decir que aquí, para saber cuánto es el lado del lienzo, aquí también hay 6 centímetros, aquí también hay 6 centímetros y aquí también hay 6 centímetros. Entonces yo debo hallar, esto donde la hallo va a ser lo mismo, yo debo hallar la distancia que hay de aquí hasta aquí, que es la medida. Esa distancia. Me dicen que el total es 60, pero ojo que a ese 60 hay que descontarle ese y este, es decir, 6 y 6. Y al descontar eso, puedo encontrar cuál es la medida del lado del lienzo. Bien, bastante sencillo. Ya saben cuál es la operación que se utiliza para descontar, en este caso para quitar, sustraer. Bien, pasemos a la pregunta 14. Borrador. Bien, ¿qué dice aquí la pregunta 14? Dice, el siguiente polígono puede dividirse en 5 cuadrados del mismo tamaño. Dice, si el área total de la figura es 45 centímetros cuadrados, entonces, ¿qué debe hacer usted? Bueno, vamos a dividirlo. Oh, ahí me pasé un poco, pero bueno, no importa. Ustedes entenderán. Bien, ahí y ahí. Creo que ahí están los 5 cuadrados, evidentemente. Vamos a enumerarlos. Mire, 1, 2, 3,
4, 5. Bien, recuerden que el cuadrado, sus lados son iguales. Entonces, tengo que lo siguiente, 45 es el área total. Entonces, esa área hay que dividirla entre la cantidad de cuadrados, que es 5. Al hacer esa división, eso le va a dar un valor. Luego que se obtiene ese valor, usted a ese valor lo va a sacar raíz cuadrada, se podría decir, que sería la operación. Pero entonces, recuerde que como el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, L al cuadrado, que es potenciación. Supongamos que para mí este cuadrado tiene 4 de lado. Entonces, este cuadrado para mí, el área sería 16, ¿cierto? ¿Qué están pidiendo? El perímetro de toda la figura. Entonces, recuerde, hace la división del área entre la cantidad de cuadrados, que es 5. Esto le va a dar un número aquí, 45 entre 5. Ese número, usted va a buscar un número que multiplicado por sí mismo le dé el cociente que esté aquí. Al encontrar ese número lo escribe aquí, aquí. Mire, es decir, ¿para qué lo escribe? Porque como va a hallar el perímetro, ¿y el perímetro qué es? La suma de las medidas de de cada uno de los lados. Entonces, aquí, 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 es decir, donde haya, ahí, aquí, estoy colocando la X, aquí, aquí, ahí, aquí, aquí y aquí. Entonces, ahí en cada uno va a colocar eso para poder hacer la suma, porque el perímetro es la suma de las medidas de cada lado. Entonces, divide 45 entre el número de cuadrados, que es 5. El cociente que le dé, el cociente de esa división, va a buscar dos números. Suponga que ese cociente de esta división era 16, que no lo es, no lo voy a decir cuál es, que era 16. Entonces, un número que multiplicado por sí mismo me da 16, pues es evidente que es 4 por 4, ¿cierto? 4 por 4 me da 16. Es decir, que si fuera 4, yo tendría que colocar 4 aquí, 4 aquí, 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 aquí también, aquí también, aquí también, y después sumar todos esos valores de 4 para hallar el perímetro, porque el perímetro es la suma de las medidas de cada uno de los lados que conforman la figura. Bien. Creo que este punto es claro, es con calma y sale bien. Bien. Aquí dice se acomoda, se, se acomodan 4 rectángulos de cartulina de igual tamaño, de modo que queda un espacio con forma de cuadrado donde se muestra en la siguiente figura. Es decir, queda ese cuadrado ahí que está de blanco. Dice, el cuadrado en el centro mide 25 centímetros cuadrados de área. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdad? Entonces dice, el área de cada rectángulo es 40 centímetros cuadrados. El área del cuadrado grande, es decir, el área de todo, es 225 centímetros cuadrados. El perímetro de cada rectángulo es de 60 centímetros. El perímetro del cuadrado grande es de 215 centímetros. Entonces, si a mí me dicen que esto es 25 metros cuadrados, perdón, centímetros cuadrados, entonces mire, esto es cada rectángulo que estaba ahí, su área es el doble de ese. Su área es el doble de ese. Es decir que usted puede empezar a colocar 25, 25, 25 y luego de tener 25 en cada una, hace la suma. Y mira, eso inmediatamente descarta que el área de cada rectángulo sea 40 porque 25 y 25 daría 50. Entonces hace la suma y va mirando de acuerdo a lo que está allí.
eh, con eso. Por ejemplo, para el perímetro, recordemos que, pues como conoce que el área es 25 de cada cuadrito, un número que multiplicado por sí mismo de 25. Fácil, profesor. Bueno, vamos a hacer aquí. Cada cuadrado ya sabemos que su área es 25. Entonces, un número que multiplicado por sí mismo es 25. 5 por 5, 25. Entonces, ¿qué hace usted? Pues empieza a llenar esto de 5. Entonces, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5, 5, 5, 5 en cada lado. Y suma, y si le da 215 centímetros, esa sería la opción correcta, que el perímetro grande es 215 centímetros. Recuerde que el perímetro es la suma de la medida de todos los lados. Para de pronto la opción B, sumar todos esos 25 a ver si da eso. Bien, eso es todo lo que debe hacer para encontrar la opción correcta aquí. Recuerden lo que les estoy diciendo, con calma, un buen ambiente, espacio para que usted trabaje, desarrolle su cuaderno, su libro. Esto de área es concerniente, lo dimos en el segundo periodo. Se está trabajando otra vez en este periodo cuando hallamos el área total de un cuerpo geométrico o de las figuras planas que conforman a un cuerpo geométrico. Bien, vamos a la siguiente pregunta, creo que aquí ya es suficiente ilustración. Bien, esta pregunta es bien sencilla. Dice, a continuación se presenta una fotografía de algunas pirámides de Egipto. ¿Cuál de las siguientes características no cumple estas pirámides? Es decir, usted en las cuatro va a buscar una que no cumpla las pirámides. Lea con calma, busque esto es de este periodo, características de un cuerpo geométrico. Recuerde que los elementos de un cuerpo geométrico son vértices, aristas, bases. Mire aquí las pirámides, cada una, siempre las pirámides van a tener una base. Las pirámides no tienen dos bases. Las figuras que tienen dos bases son los prismas. Bien, seguimos a la pregunta 17. La pregunta 17 dice, ¿es posible armar un cuerpo geométrico con esta plantilla? Bueno, esto es lo que se llama un prisma y usted va a ver si efectivamente se puede. Recuerde que las características de un prisma es que de acuerdo al número de lados de la base debe ser la cantidad de caras laterales. Haga ese análisis y al hacer ese análisis pues puede hallar la respuesta correcta. Si sí, si no, si responde no, ¿por qué? Si responde sí, ¿por qué también sí? ¿Ok? Con calma, esto es características de un cuerpo geométrico, en este caso. Vamos a la pregunta 18. Bien, esto es de este tema. Miren, ¿qué están pidiendo? Bueno, están pidiendo que respecto, dicen, vamos arriba un momentico para leer el enunciado. Dice, las latas de atún que produce una empresa tienen las dimensiones que se muestran a continuación, donde A representa la altura de la lata. Bueno, vamos a hacer el cilindro, porque una lata de atún es un cilindro. Bien, entonces, aquí tenemos, bajamos, ustedes disculpen ahí el dibujo pues bastante deficiente. Dicen que A es la altura del cilindro. Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta? Respecto a la medida del lado B, ¿cuánto debe medir? Es decir, ¿cuánto debe medir? Es como si yo tomara la circunferencia, y la abriera, hiciera esto, la estirara, la colocara en una línea recta. Eso es lo que representa B. B mide el perímetro de una circunferencia, es decir, 2 pi r, que es el perímetro de una circunferencia o la longitud. Bien, entonces con esa información usted va a revisar
lo que le dicen, 4 centímetros como el radio, igual a 8 centímetros como el diámetro. Lo mismo que el perímetro de las bases circulares. Entonces ahí hay bastante spoiler. Pasemos a la siguiente. Bien, borremos aquí. Bueno, aquí la pregunta de la 19 a la 21 se va a responder con esta información. Dice, en el siguiente plano cartesiano se representa la ubicación de un pirata, un tesoro y una bandera con los puntos A para el tesoro, B para el pirata y C para la bandera. Veamos qué te van a preguntar. La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes coordenadas se encuentra el punto A que representa la ubicación del tesoro? Acuérdense, mis estimados, que en un plano cartesiano el X es el eje horizontal y Y el eje vertical, y que toda pareja ordenada de puntos es de la forma X, Y. Es decir, la primera componente es la horizontal y la segunda componente es la vertical. Usted eso es lo que debe hallar en este plano cartesiano para el baúl. Solo eso. Bien sencillo este punto. Pasamos a la pregunta número 20 de este punto, que dice, ¿cuál de los siguientes desplazamientos debe realizar el pirata para llegar al tesoro pasando por la bandera? Entonces el pirata va a ir desde su posición, pasando por la bandera para llegar aquí. Bien, claves aquí para eso. Lo siguiente. Vamos a borrar un momentico, porque eso no lo deja ver ahora, y miremos. Para arriba es norte, hacia abajo es sur, hacia la izquierda es occidente y hacia la derecha es oriente. Y aquí lo que le va a decir esos desplazamientos. ¿Qué va a hacer usted? Coja cada opción y vaya siguiéndola. Dice 2 unidades hacia el norte, entonces sube 2 unidades hacia el norte. Hacia el oriente una hacia el oriente. Hacia el norte 7, se va a 7. Si no llega al baúl pasando por la bandera, no es la correcta. Bien sencillo, solo es de hacerlo con calma, muchachos, con calma, siguiendo las indicaciones que se da allí. Bien, veamos esta nueva pregunta. Dice, antes de llegar al punto B, es decir, el pirata antes de estar donde está ubicado, se encontraba en otro punto Y del plano. Desde ese punto Y, el pirata tuvo que desplazarse 2 unidades hacia occidente, 5 hacia el sur, 1 hacia el oriente para poder llegar a B. Bueno, recuerde que aquí dice que 2 unidades al occidente, es decir, que él se movió de donde estaba. Si hubiera estado aquí, donde estoy repintando, el occidente se movió 2 hacia allá. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a hacer ahora el movimiento inverso para llegar a esa posición. ¿Cómo así, profesor? Donde le diga 2 hacia el occidente, ¿para dónde va usted? 2 hacia el oriente, es decir, hacia acá. 5 hacia el sur como es hacia abajo, entonces usted va a ir a lo contrario, al norte. Y 1 hacia el oriente, como el oriente es hacia la derecha, usted va a ir 1 hacia occidente y ahí debe ubicarse donde estaba el pirata anteriormente y encontrar la pareja ordenada donde se encontraba él. Recuerde que todo punto en el plano cartesiano es representado, cualquier punto en el plano cartesiano, por la pareja ordenada X, Y, donde X pertenece a la componente horizontal y Y a la componente vertical. Pasamos a la pregunta 22. Borramos. ¿Qué dice la pregunta 22? Bueno, busquémonos un segundo. La pregunta 22 y la 23 están ligadas a esta información. Dice, de acuerdo con la tendencia que describe la gráfica, ¿cuánto costarían 250 paquetes de galletas? ¿Qué dice aquí? La siguiente gráfica representa la relación entre la cantidad de paquetes de galleta y su costo en pesos. Es decir, que un paquete de galleta vale 1000. 2 paquetes de galleta vale 2000.
3 valen 3.000, 4 valen 4.000, 5 valen 5.000. Entonces, cada paquete vale 1.000. De aquí empieza, mire. Esto es una función lineal porque el valor no cambia a medida que se van aumentando las unidades. Es decir, se mantiene constante. Cada paquete vale 1.000, por eso 1 por 1.000, 1.000. 2 por 1.000, 2.000. 3 por 1.000, 3.000. 4 por 1.000, 4.000. 5 por 1.000, 5.000. Entonces debe averiguar cuál sería el valor de 250 paquetes teniendo en cuenta que uno vale 1.000. Es una multiplicación sencilla y encontrar la respuesta. No reviste mayor dificultad. Solo es multiplicar lo que vale un paquete de galleta, que es 1.000, por la cantidad que va a comprar, que son 250. Vamos a la pregunta 22, ¿eh? ¿O estamos en la 22 y pasamos a la 23? Sí, pasamos a la 23. Bueno, dice, si el costo de cada paquete aumenta 200 pesos, ¿cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la nueva relación entre la cantidad de paquetes y el costo? Bueno, ¿qué es lo que dice? Que hubo un aumento normal por la inflación y cada paquete que costaba 1.000 en la antigüedad, ahora hay que sumarle 200 pesos. Entonces, con esa información usted se va a ir a analizar cada tabla y va a decir, por ejemplo, aquí dice que 10 paquetes cuestan 12.000. Dice, y 18, 21.600. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. Usted toma, ¿cuánto vale un paquete de galleta ahora? 1.200, profesor. Entonces usted toma el valor de ese paquete de galleta y lo multiplica por la cantidad que va a comprar. Listo. Si esta multiplicación le da 21.600, estaría correcto. Luego probaría con 26, es decir, 1.200 que vale cada paquete por 26. Si en ambos casos 18 por 1.200 da 21.600 y 1.200 por 26 da 30.100 pesos, la A sería la opción correcta. Si no, hay que seguir buscando cuál de las 4 opciones que presenta de respuesta es la correcta, con la condición de que cada paquete de galleta aumentó 200 pesos. Sencillo, hacerlo con cuidado, con calma, sin afanes. Vamos a la pregunta 25. No, 24, perdón. La pregunta 24 dice lo siguiente. Se crea una secuencia de figuras formadas por triángulos como se muestra a continuación. Teniendo en cuenta solo los triángulos de menor tamaño, ¿cuántos triángulos se requieren para formar las figuras 4 y 5? Bueno, ¿a qué se refiere esto con los triángulos de menor tamaño? Pues a estos, a todos estos. Aquí la figura 1 tiene un triángulo. ¿Cuántos tiene la figura 2? 1, 2, 3, 4. Es decir, que de la figura 1 a la 2, la diferencia es de 3. ¿Y aquí cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Perdonen que no se van los números. 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la figura 2 a la figura 3? 5 cuadros. Es decir, que la figura 3 tiene 5 cuadros más. Si usted se da cuenta, la diferencia es el número de impar que sigue. Después del 3, el número impar que sigue, 5. Entonces, después de 5, ¿cuál es el número impar que sigue? Es decir, mire, 4 que había aquí y 5 de diferencia da estos 9. Es decir, que para la 4 usted debe sumar el número impar que sigue más los cuadros que tenía esta figura, más los triángulos que tenía esta figura, que son 9. Entonces, decir, esto 9 más el número impar que sigue después de 5 debe darle los de la cuarta. Y luego para la quinta, pues la cantidad de cuadros que va a tener la figura 4 más el número impar que seguirá, eso le dará los cuartos, los triángulos de la quinta figura. Bien, bueno, aquí tenemos las opciones A, B, C, D. Usted debe elegir la correcta.
Bien, pasemos a la pregunta número 25. Vamos a borrar. En esta pregunta dice, el cubo de un número significa el número elevado a la 3. El cuadrado de un número es el número elevado a la 2. Por ejemplo, el cubo de 4 es 4 a la 3, que es 4 por 4 por 4, 64. Y el cuadrado de 4 es 4 a la 2, que es 4 por 4, 16. Dice, ¿cuántos números hay en los que su cubo sea igual a su cuadrado? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a buscar cuántos números hay en que su cubo sea igual a su cuadrado. Es decir, si usted toma 3, por decir, 1 al cubo y 1 al cuadrado, debe darle la misma respuesta. Acá, 2 al cubo, 2 al cuadrado. Va a mirar cuál de esos le daría que la respuesta es la misma. Bien, eso sería para la pregunta 25. Para la pregunta 26, vamos a borrar aquí, dice para la pregunta 26, dice, bueno, dice, responde a las preguntas 26 y 27 de acuerdo a la siguiente información. Rocío inventó su propia operación, la llamó la operación estrella y la definió de la siguiente forma. A estrella B es igual, entre paréntesis, A multiplicado por B más A por 2, en donde A y B son números naturales mayores que 0, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, un número natural mayor que 0. ¿Cuál es el menor valor que se puede obtener al operar dos números con la operación estrella? Entonces, como dice que son números naturales mayores que 0, pero le está preguntando que cuál es el menor valor, pues entonces usted asígnele a A el número 1 y a B el número 2. Y haga la multiplicación de A por B y de A por 2 y luego suma y debe darle una de las 4 respuestas que están aquí enunciadas. ¿De acuerdo? Va a multiplicar A por B, que en este caso 1 por 2, porque dice que es un número natural mayor que 0. Dice, ¿cuál es el menor valor que se puede obtener al operar dos números naturales con la operación estrella? Pues obviamente hay que empezar por los dos números naturales más pequeños porque nos están pidiendo cuál es el menor valor que se puede formar. Bien, entonces, A por B y ese resultado se suma con el resultado de A por 2. Bien, sencillo, no tiene mayor dificultad. Pregunta 27. Nos dicen, al resolver A por A, el resultado siempre será A a la 2. Es decir, que si usted le da al valor de 1 y por 1, es decir, 1 por 1 más 1 por 2, sería lo mismo que si usted dijera 1 al cuadrado me da eso. Vamos a ponerle números para ver. Mire, 1, 1 y 1 por 2. ¿Ya? Porque estamos diciendo que va a ser A por A. Entonces, 1 por 1 más 1 por 2. El resultado que le dé eso es lo mismo que si hubiera hecho 1 al cuadrado. Usted lo va a analizar. Recuerde que 1 al cuadrado, ¿qué es? Es multiplicar al 1 por 1 y eso es igual a 1. Bien, y así va a poder encontrar para eso. B, la operación A estrella B nunca da como resultado un número primo. Bueno, usted revise, coloque, por ejemplo, en el A el 1, en el B el 2 como en el B2 como en el ejercicio anterior y mire cuál es la respuesta. ¿Ya? Si de pronto da ahí un número primo, pues sí, o coloque A vale 1 y B vale 1 y mire, la opción C que dice, siempre es lo mismo hacer A por B que B por A. Te va a analizar si eso es posible. Recuerde que esto no es la multiplicación como tal, sino es una operación que ella definió. Entonces mira a ver si cumple la propiedad conmutativa. Y finalmente D, también es posible resolver
que A estrella B realizando A que multiplica la suma de 2 por B. Entonces, ese ejercicio lo va a hacer allí para ver cuál le da la opción correcta, analizando cada una de las posibles respuestas. 28. Vamos a borrar aquí. ¿Qué tenemos en la 28? Tenemos una tabla de doble entrada. Aquí tenemos el género y aquí la variable salón. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál de los siguientes diagramas representa correctamente los datos de la tabla? Simplemente es ir mirando cada grado. En este caso está, mire, quinto A. Para los niños es el color azul, para las niñas el color verde. Entonces usted debe mirar en quinto A si corresponde la altura de esos rectángulos a la información que tiene quinto A. Que en este caso quinto A dice que tiene 13 niños y 12 niñas. Mirar si esa información es correcta. Si para quinto B también es correcta. 18 niños y 7 niñas. Recuerde que el color para los niños es azul y para las niñas es verde. Así analiza esa pregunta, es bastante sencilla. Obviamente hay que analizarla con calma, ir mirando que se cumpla, entender que entre 10 y 15 van a estar los números 11, 12, 13 y 14, que entre 5 y 10, bueno, ahí no es tan relevante, no hay número, pero bueno, sí, que entre 5 y 10, porque hay un 9 y un 7, va a estar el número 6, 7, 8 y 9. Que de 15 a 20 va a estar los números 16, 17, 18 y 19. Leer con calma y encontrar la opción correcta. Vamos a la 29. Dice la 29. Lucía y Roberto encuestan cada uno a 50 personas preguntándoles acerca de su comida favorita entre pizza, hamburguesa o lasaña. Lucía representó el resultado en una tabla y Roberto en un diagrama circular. Veamos qué nos dice. Respecto a los resultados de Lucía y Roberto, desde los de ella son estos y los de él es esta gráfica, un diagrama circular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces va usted a buscar cuál es la verdadera. Recuerde que cada uno entrevistó 50 personas, es decir, que aquí hay 50 y aquí también hay 50. Bueno, para Roberto haga lo siguiente. Distribuya. Debe haber 50 en esas 4 partes. Es decir, todo esto es un solo color y es la mitad. ¿Cuál sería la mitad de 50? Entonces, haya la mitad de 50 para tener el color, en este caso, por ejemplo, de la hamburguesa. La mitad de 50 serían las personas que, en el caso de Roberto, prefieren la hamburguesa. Y ahí, ya una vez tiene aquí que esto es 50, entonces tiene que dividir lo que le dé el cociente de 50 entre 2, volverlo a dividir entre 2, porque mire que aquí se divide entre 2. La mitad más o menos es para lasaña y la otra mitad para pizza. Y va leyendo las opciones hasta encontrar la respuesta correcta en ese caso. Vamos a la pregunta 30. La pregunta 30 dice la siguiente información. ¿Cuál de los siguientes diagramas estadísticos representa correctamente el resultado final de ambas encuestas? Bien, entonces usted tiene 4 posibles respuestas. Debe tener en cuenta que las personas que entrevistó Lucía no son las mismas que entrevistó Roberto. Mire que, por ejemplo, Lucía, 15 personas consumen hamburguesa, mientras que para Roberto se podría decir que 25 consumen hamburguesa. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que va a hacer usted? Mirar cuál de las 4 opciones sería la que se acopla a la información sustentada. Entonces, ¿qué le aconsejo? Sume, recuerde que en el paso anterior hizo algunos procesos, devuelva el video, mire cuántas personas le dieron para pizza y cuántas para lasaña.
y teniendo en cuenta eso, pues hace la suma y debe darle de esos 100 más o menos una de las gráficas que representa correctamente la respuesta. Bien, pregunta 31. Bien, la pregunta 31 dice: un nuevo canal educativo sube videos a internet con diferentes minutos de duración. Hasta el momento ha subido 9, cuyos tiempos de duración en minutos aproximadamente son 9, 8, 12, 13, 12, 5, 6, 4, 3. Dice: ¿cuál de las siguientes medidas representa mejor la cantidad de minutos que duran los videos? Entonces, recordemos que las medidas de tendencia central son 3: la media, la mediana y la moda. De estas, hay 2 que tienen cálculos matemáticos como tal, que son la mediana y la media. Porque la moda, recuerden que cuando hablamos de moda es el dato que tiene mayor frecuencia o que más se repite, no tiene ninguna operación matemática. Mientras que en la mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor y tomar el del centro. Y en la media hay que sumar los datos, sumar el valor de cada dato y dividirlo entre el número de datos. Entonces, aquí da 2 opciones en cada respuesta. Entonces, mire cuál creería usted, teniendo en cuenta eso que acabo de explicar, que hay 2 de las 3 medidas de tendencia central que de alguna u otra manera tienen un procedimiento matemático para ver cuál representa mejor la cantidad de minutos que duran los videos. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a la pregunta 32. Dice: al canal se sube un nuevo video de 108 minutos. La duración de este nuevo video. Al canal se sube un video que dura 108 minutos. Vamos a tomar aquí el enlace. Al canal se sube un nuevo video que dura 108 minutos. La duración de este nuevo video. ¿Cómo afecta las medidas de tendencia central? Entonces, la media es la medida que presenta una mayor variación. La mediana varía en 2 minutos. La media, la moda y la mediana se mantienen igual. Todas las medidas de tendencia central cambian. Entonces, sabiendo que agrega un nuevo video, es decir, a esos 9 que están ahí, el canal decidió grabar un nuevo video y montarlo, y este dura 108 minutos. ¿Cómo va a afectar eso las medidas de tendencia central? ¿Cómo las modifica o no las modifica? Es lo que usted va a leer y responder aquí. Y vamos a la pregunta final, la 33. Bastante largo este video. Bueno, para la 33 mire lo que tenemos. Dice lo siguiente. Vamos a borrar. Vamos a leer. En el colegio de Leonardo las calificaciones son de 1 a 5 y la nota probatoria es de 3,3. En matemáticas Leonardo ha obtenido las siguientes 4 notas: 3, 2,8, 4 y 2. Solo falta una nota y se promedian las 5 para obtener la nota final. ¿Cuánto debe obtener Leonardo en la última nota como mínimo para poder aprobar la materia? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que yo tengo que tener una suma. Por ejemplo, voy a hacerlo que para ganar, decir que gana con 3, ¿cierto? Entonces yo sumo 3 más 2,8 más 4 más 2. Uy, eso me quedó. Vamos a borrar un momento y volvemos a escribirlo mejor. Bien. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Sumar los valores. Sumar los valores. Recuerden que para sumar cifras decimales se ubica coma debajo de la coma. 8, 5, 9, 11. ¿Sí, 11? Sí, 11. Bien. Debe sumar una nueva nota, que debe ser una de estas 4, pero al sumar esa nota, cuando la divida entre 5, al dividir entre 5 el 11,8 más alguna de estas, al dividir la suma de 11,8 más una de estas, debe darle el cociente, debe darle 3,3. ¿Por qué? Porque ¿qué es el promedio?
El promedio es la suma, es decir, la suma de todos los valores, la sumatoria de todos los valores entre n. Y n es la cantidad de datos. Y en este caso n va a ser 5 con una de estas notas. Entonces, 11,8 sumado con una de estas notas, dividido entre 5, debe dar 3,3 para que él pueda aprobar su asignatura de matemáticas. Bien, un video bastante largo. Gracias por llegar hasta aquí y muchos éxitos en la prueba.